Estimados fanáticos de Star Wars, hoy vamos con una de las preguntas más recurrentes de fandom: ¿quién es más poderoso, Darth Vader o Starkiller? Para esto vamos a dividir el video en potencial en la fuerza, estilos de combate y al final diré quién es más poderoso y quién gana, porque no es lo mismo. Vamos con los datos. Starkiller, cuyo nombre original es Galen Mareth, fue un aprendiz secreto de Darth Vader entrenado en la senda del lado oscuro. Nacido del legado Jedi, fue secuestrado de niño por Vader tras asesinar a su padre Kento Mareth, un caballero Jedi sobreviviente de la Orden 66. Su entrenamiento se llevó a cabo en completo aislamiento, con el propósito de convertirlo en un arma letal contra el emperador. Aunque fue moldeado para servir al imperio, Starkiller desarrolló una complejidad emocional que lo llevó a cuestionar su lealtad. A lo largo de su historia, lucha con su identidad, atrapado entre los ideales Jedi que heredó y el odio que se le inculcó. Su conflicto interno es una constante que define cada acción, haciendo de él más que una simple herramienta de destrucción. Es un personaje que encarna la lucha entre poder y redención. Sus habilidades con la fuerza son impresionantes, y sobrepasan incluso las de muchos maestros Jedi y Sith. Starkiller puede manipular el entorno de formas que parecen más propias de entidades divinas que de mortales. Entre sus habilidades destacadas se encuentra el poder de derribar un destructor estelar con la fuerza, hazaña que ilustra su potencial ilimitado. Puede lanzar rayos de energía con una intensidad devastadora, crear ondas de impacto masivas y moverse a velocidades sobrehumanas. Su manejo del sable de luz es también excepcional, combinando acrobacia, agresividad y precisión quirúrgica. Además, muestra una capacidad inusual para absorber conocimientos y técnicas rápidamente. Todo esto lo convierte en un adversario formidable tanto en combate como en estrategia. Uno de los elementos que hacen único a Starkiller es su condición de clon y su ambigua relación con la identidad. En ciertas versiones de su historia, se sugiere que el personaje que conocemos podría ser un clon con recuerdos artificiales implantados. Esta posibilidad genera reflexiones sobre la naturaleza del alma y la memoria, cuestionando si el ser humano es solo el resultado de experiencias o algo más profundo. Para él, este dilema se convierte en una pesadilla constante, una búsqueda desesperada de autenticidad. El conflicto entre el original y la copia crea una tensión existencial que se suma a su tragedia personal. La clonación, en su caso, no ofrece liberación, sino más confusión. Starkiller representa el dolor de no saber quién se es realmente. Como personaje narrativo, Starkiller cumple un rol fundamental dentro del universo expandido de Star Wars. Su aparición en los videojuegos de Force Unleashed permitió explorar una historia fuera del canon tradicional, con una estética más brutal y filosófica. La narrativa lo presenta como un puente entre los Jedi y los Sith, donde la fuerza no es solo poder sino también tormento. Esta aproximación permite al jugador encarnar un antihéroe marcado por decisiones difíciles y consecuencias irreversibles. En un universo donde los héroes suelen ser idealistas, Starkiller destaca por su crudeza y matices. Su historia añade capas de complejidad al conflicto galáctico entre libertad y dominio. Y su impacto emocional ha dejado huella en muchos fans por su humanidad cruda y su soledad. Starkiller no solo lucha contra enemigos externos, sino también contra las sombras que habitan en él. Desde pequeño fue condicionado para obedecer, pero con el tiempo desarrolló una conciencia propia que lo llevó a rebelarse. Esta rebelión no fue simple ni gloriosa, sino llena de sufrimiento y pérdida.
A diferencia de personajes como Luke Skywalker, que representan la esperanza, Starkiller encarna el dolor y la resiliencia. Cada batalla que enfrenta lo acerca a una verdad que va más allá del bien y del mal. Su camino es el de quien busca sentido en medio del caos y el abuso. Así, se convierte en símbolo de resistencia silenciosa y determinación. La relación entre Starkiller y Darth Vader es compleja, basada en manipulación, dependencia y traición. Vader lo ve como una extensión de su voluntad, pero también como una amenaza que no puede controlar del todo. A su vez, Starkiller siente un vínculo extraño hacia su maestro, mezcla de odio, admiración y necesidad. Esta dinámica tiene ecos del vínculo padre-hijo distorsionado, donde el amor nunca tuvo oportunidad de florecer. Cada uno ve en el otro una parte que perdieron: poder, redención o identidad. Esta relación tensa y ambigua genera un conflicto que va más allá del combate físico. Es el choque de dos almas rotas que buscan sentido en la oscuridad. A lo largo de su historia, Starkiller pasa por distintas fases que transforman su rol dentro de la narrativa. En un inicio, actúa como ejecutor silencioso, una sombra que elimina sin cuestionar. Luego, tras descubrir verdades ocultas y enfrentar traiciones, comienza a buscar justicia y redención. Este tránsito lo convierte en un héroe inesperado, pero no idealizado. Más bien uno que actúa desde el dolor. Su arco de personaje es uno de los más trágicos y potentes del universo expandido. A diferencia de los héroes clásicos, él no salva por deber sino por necesidad emocional. Se enfrenta a sus antiguos aliados, incluso a sí mismo, en busca de libertad interior. Y esa búsqueda lo define más que cualquier poder sobrenatural. La estética visual de Starkiller también juega un papel importante en cómo se percibe su poder y sufrimiento. Su armadura oscura, su postura decidida y su rostro marcado reflejan el desgaste psicológico que lleva encima. Cada movimiento suyo transmite rabia contenida y control preciso, como si siempre estuviera al borde de romperse. Esta imagen ayuda a construir una narrativa visual donde el poder no es glorioso sino destructivo. En combate, se ve como una fuerza imparable, pero cuando está solo, es claro que carga con una tristeza profunda. Su presencia impone respeto pero también despierta compasión. Starkiller es un reflejo de la lucha entre exterior e interior, entre lo que se muestra y lo que se sufre. Aunque no forma parte oficial del canon actual de Star Wars, Starkiller ha influido profundamente en el imaginario colectivo de los fans. Su poder extremo lo convierte en material de debate constante sobre qué significa ser el más fuerte en la fuerza. Más allá de cifras y habilidades, su historia invita a cuestionar el precio del poder. ¿Qué se pierde al volverse imparable? ¿Puede alguien tan roto encontrar paz sin sacrificar más? Estas preguntas resuenan en cada escena donde aparece, elevando la conversación más allá de lo técnico. Su exclusión del canon no disminuye su valor simbólico ni narrativo. De hecho, lo convierte en una figura mítica, casi prohibida. Finalmente, Starkiller representa el dolor de quienes fueron creados para destruir, pero aprendieron a sentir. Su vida no fue suya al principio, pero la reclamó con cada decisión difícil. No se define por sus victorias, sino por los momentos en que eligió no rendirse ante el odio. A través de su historia, se puede ver cómo incluso el más oscuro de los guerreros puede tener luz dentro. Y aunque esa luz no sea brillante, sí puede ser suficiente para encender una chispa de cambio. Starkiller no es un ejemplo de perfección, sino de lucha constante.
Por eso, su nombre sigue resonando como símbolo de fuerza, dolor y redención posible. Starkiller es uno de los ejemplos más contundentes de cómo la narrativa de videojuegos puede expandir los límites del poder en el universo Star Wars. Su presencia como protagonista demandaba una escala de habilidades que cautivara visualmente y mecánicamente al jugador, situándolo más cerca del universo de leyendas que del canon actual. En ese contexto, sus poderes desafían las comparaciones tradicionales con figuras como Anakin o Luke Skywalker. La exageración no desmerece su rol, sino que lo posiciona como un símbolo de lo que puede representar la fuerza cuando se usa sin restricciones narrativas. Este diseño potencia la fantasía de dominio absoluto, y permite explorar dilemas éticos sobre el uso ilimitado del poder. Así, Starkiller encarna una figura que supera los márgenes de lo conocido, sirviendo como un campo de pruebas para conceptos narrativos más extremos. El hecho de que se enfrente solo a ejércitos enteros, o que doble la voluntad de la fuerza a su antojo habla del intento de magnificar sus hazañas. En lugar de encajar en un sistema equilibrado, Starkiller existe en uno creado para resaltar su impacto. Analizarlo desde esta perspectiva permite comprender mejor las intenciones detrás de su construcción como personaje. Su poder no es solo físico. También representa una ruptura con la narrativa tradicional de los Jedi y Sith. Aunque nunca se reveló oficialmente el conteo de midichlorianos de Starkiller, el contexto y sus proezas ofrecen pistas reveladoras. La hazaña de detener un destructor estelar, algo que solo Luke había logrado, eleva su potencial al máximo. Además, su capacidad para absorber y devolver los rayos de Darth Sidious es indicativa de un dominio excepcional de la fuerza. Estas acciones sugieren un rango de midichlorianos entre 14.500 y 20.000, ubicándolo en el nivel más alto entre los sensibles a la fuerza, en mi opinión cerca de 20.000, puesto que Yoda apenas si pudo absorberlos. Si Vader lo consideró su carta triunfal contra el emperador, eso implica una confianza en habilidades que desafían incluso la estructura Sith convencional. Este dato también destaca una contradicción narrativa. Starkiller fue diseñado para ser herramienta y amenaza al mismo tiempo. Su existencia representa un desequilibrio, una anomalía con el potencial de redefinir las reglas del juego político entre los Sith. Además, su entrenamiento y evolución muestran que no solo heredó poder, sino que lo refinó con precisión mortal. Esta estimación de su energía vital conecta con el debate filosófico sobre cuánta potencia puede sostener un individuo antes de perderse en ella. En Starkiller, ese riesgo está siempre presente, y es lo que lo hace tan fascinante. El momento en que Starkiller derriba un destructor estelar es quizás su hazaña más icónica, aunque con matices narrativos importantes. La magnitud de la nave, que incluye miles de toneladas y propulsión activa, sugiere una fuerza descomunal, casi mitológica. Sin embargo, este acto ha sido ampliamente discutido por su intención de impacto visual más que por coherencia interna. En términos de narrativa, representa el intento de establecer a Starkiller como un ser fuera de escala frente al resto del universo. A nivel técnico, su uso de la fuerza en ese instante parece desafiar incluso las leyes físicas tradicionales del lore. Muchos fans lo interpretan como una escena que rompe el equilibrio y lo sitúa como una figura que trasciende las convenciones Jedi y Sith. A pesar de ello, medir su poder solo por esta acción sería simplificar su profundidad. Lo que realmente destaca no es el evento, sino lo que representa. Una voluntad que dobla estructuras enteras con pura intensidad.
Esta escena funciona como declaración estética más que prueba objetiva, y es ahí donde reside su poder simbólico. Es el grito silencioso de alguien que no solo lucha, sino que desarma sistemas enteros para imponer su causa. Uno de los poderes más temibles y visualmente impactantes de Starkiller es la desintegración con la fuerza, una técnica que lo diferencia radicalmente de otros usuarios. Consiste en condensar energía telequinética en un núcleo brutal y liberarla en una explosión que pulveriza todo a su alrededor. Este tipo de habilidad no busca precisión, sino devastación absoluta, convirtiendo a su portador en una fuerza de naturaleza. Su uso en combate representa una forma de lucha más cercana al exterminio que al enfrentamiento tradicional. A nivel filosófico, esta técnica habla de la aniquilación como respuesta emocional, como si Starkiller canalizara su conflicto interno hacia la destrucción total. Además, muestra una evolución de la fuerza hacia expresiones más salvajes, alejadas de los códigos Jedi. En el contexto del videojuego, esta habilidad aporta dinamismo pero también una inquietante sensación de poder sin contención. El hecho de que reduzca estructuras a polvo con solo un gesto lo transforma en una figura casi apocalíptica. Analizar esta técnica permite entender a Starkiller como portador de un poder que no siempre busca preservar, sino borrar. En él, la fuerza deja de ser equilibrio para convertirse en juicio. El dominio de Starkiller sobre los rayos de la fuerza alcanza un nivel que pocos han logrado. Más allá de simplemente lanzarlos, él los manipula con tal control que puede envolver su sable láser con esta energía, convirtiendo su arma en una extensión viva de la fuerza. Esta fusión entre el rayo y el combate cuerpo a cuerpo lo coloca en un terreno que trasciende la técnica clásica Sith. Además, igualar en potencia a Darth Sidious sugiere una comprensión profunda del lado oscuro, no solo como fuente destructiva, sino como herramienta de precisión. Su manejo de estos rayos demuestra que no es simplemente fuerza bruta, sino alguien con sensibilidad y maestría. Esta técnica también simboliza su doble naturaleza: guerrero y canal espiritual, destructor y artista del combate. En términos narrativos, refleja que Starkiller internalizó el dolor como combustible, dándole forma a la energía y usándola como extensión de su voluntad. Al cubrir su sable con rayos, convierte la lucha en un espectáculo visual de furia controlada. El sable ya no es solo arma, sino manifestación de su tormenta interna. Este gesto reúne forma, poder y mensaje, consolidando a Starkiller como una figura que lucha desde el caos hacia un propósito que aún no se define del todo. Vader poseía una concentración de 27.700 miliclorians, una cifra tan descomunal que rompía los límites del conocimiento conocido sobre sensibilidad a la fuerza. Este número lo posicionaba como el elegido por excelencia, una entidad con más potencial incluso que Yoda o el maestro Windu. Algunos teóricos especulan que este número no solo era el máximo que los medidores podían registrar, sino que la verdadera cantidad superaba ampliamente esa barrera. Esto implicaría que su conexión con la fuerza era tan pura y vasta, que ni siquiera los dispositivos creados por los Jedi podían abarcarla completamente. A nivel narrativo, este detalle refuerza la idea de que Anakin, antes de convertirse en Vader, encarnaba el equilibrio universal que los antiguos profetas predijeron. Con su transición al lado oscuro, ese potencial no desapareció, sino que se deformó, dando lugar al poder más devastador y destructivo jamás presenciado en la galaxia. En el cómic Darth Vader blanco, rojo y negro, escrito por Jason Aaron, se presenta una escena que revela sin reservas la escala física de su poder.
Con solo una mano, Vader pulveriza un rascacielos inmenso, lo que implica un dominio telequinético capaz de ejercer una fuerza superior a cientos de miles de toneladas. Este acto no es simplemente visualmente impresionante, es también un mensaje simbólico. El poder de la voluntad oscura llevada al extremo puede alterar la materia misma. Detrás de esta demostración está la idea de que Vader no solo manipula la fuerza, sino que se convierte en su extensión física. En Darth Vader Lord Oscuro, se muestra otro ejemplo brutal de su dominio físico de la fuerza. Detener una represa desbordada por completo con un solo empuje. Cuando el maestro Kira Kinzilla libera cientos de miles de litros de agua, Vader canaliza la fuerza como una barrera absoluta contra la naturaleza desatada. Este momento no solo demuestra su capacidad de contención, sino también su instinto de supervivencia y adaptabilidad. Analíticamente, este tipo de hazañas desafía las leyes físicas dentro del universo narrativo, posicionando a Vader en un plano casi divino. La escena en que Vader reconstruye partes de su traje tras caer por un acantilado luego de su duelo con Kira Kinzilla, en Darth Vader Volumen 2, demuestra una precisión quirúrgica en el uso de la fuerza. Manipular circuitos, cables minúsculos y sistemas eléctricos dañados requiere un nivel de control que va más allá del mero poder destructivo. Este acto sitúa a Vader en una categoría similar a mutantes Omega como Magneto o Exodus, no solo por su fuerza, sino por su sofisticación técnica. Tal dominio indica una conciencia plena de la materia y la energía, mostrando que la fuerza puede aplicarse como instrumento de restauración y adaptación. El volumen 2 número 25 de Darth Vader Lord Oscuro nos ofrece una visión alternativa de lo que podría haber sido Vader si hubiese abrazado por completo su rol como elegido. Dentro de la puerta al lado oscuro, creada por Darth Momin, Vader se muestra en forma íntegra, sin sus heridas ni su armadura, como un ser fundido con la fuerza. En este estado logra eliminar a todos los maestros Jedi en segundos, sin esfuerzo ni resistencia visible. Esto indica que su poder absoluto había sido reprimido por las consecuencias físicas de su caída, y que su verdadero potencial solo podía ser liberado en un plano espiritual. Enfrentando al emperador, lo derrota con rayos de la fuerza rojos, un color reservado únicamente para entidades casi divinas como el Hijo en la mitología de Mortis. Este detalle despierta la sospecha de que Vader no es solamente un elegido, sino una manifestación semidivina de la fuerza misma. En ese plano, el guión sugiere que Anakin pudo haber trascendido el conflicto, convirtiéndose en el equilibrio total si no hubiera perdido su humanidad. La presencia de los rayos rojos de la fuerza, utilizados por Vader contra el emperador, tiene implicaciones profundas dentro de la simbología de la narrativa galáctica. Los rayos rojos tradicionalmente no forman parte del arsenal común de los Sith, y han sido vistos únicamente en casos como el Hijo, uno de los tres dioses de Mortis. Puesto que los otros personajes que los han usado, no son canónicos como Darth Traya en el universo expandido o Luke Skywalker en el final alternativo del videojuego de Force Unleashed. Esto sugiere que cuando Vader usa este poder, no lo hace como un Sith, sino como una encarnación pura de la fuerza desequilibrada. Es una señal de que está operando en un nivel metafísico, donde ya no sigue las reglas ni del lado oscuro ni del luminoso, sino que representa una tercera vía. La narrativa nos recuerda que Anakin fue elegido por el padre en la serie de Clone Wars para sucederlo, lo que refuerza esta tesis de divinidad latente. Si bien fracasó en su rol profético, los vestigios de su poder continúan revelándose en actos como este.
Así, los rayos rojos no son solo un efecto visual. Son un síntoma narrativo de que Vader es el poder absoluto que transgrede incluso las estructuras cósmicas de Mortis. Galen Mareth, también conocido como Starkiller, fue uno de los duelistas más formidables en la historia de los usuarios de la fuerza, comparable a los grandes maestros Jedi y Sith. Su extraordinario control de la fuerza no solo amplificaba su poder ofensivo, sino también sus capacidades físicas, agilidad sobrehumana, fuerza brutal y maniobras aéreas imposibles, como saltos encadenados mediante impulsos de la fuerza en pleno vuelo. Esto le permitía desplegar acrobacias casi coreográficas durante el combate, ejerciendo una presión constante y explosiva sobre sus enemigos. En cuanto a estilo, Galen dominaba múltiples formas del combate con sable. Entre ellas, Ataru para movilidad, Soresu para defensa estratégica, y Shiicho para control de múltiples adversarios. Sin embargo, su sello personal fue una variante única del estilo Huyo, en la que canalizaba rayos de la fuerza a través de su sable, envolviéndolo en una capa electrificada que intensificaba su letalidad. Además, empleaba una forma agresiva del estilo Shin, conocida como Shin Sith, que fusionaba ataques fulminantes de sable con habilidades como el empujón y relámpago de fuerza. Esta sinergia entre técnica y poder lo convertía en un adversario brutal, impredecible y casi invulnerable en combate directo. En el año 22 antes de la batalla de Yavin, Anakin Skywalker sufrió una derrota clave ante el Conde Dooku durante la batalla de Geonosis, lo que lo llevó a abandonar su enfoque anterior y adoptar el estilo Genso. Este estilo, basado en poderosos contragolpes y una defensa sólida, se convirtió en el núcleo de su técnica, pero Anakin lo perfeccionó aún más. Incorporó el dinamismo del Ataru en su trabajo de pies, para compensar la falta de movilidad inherente al Genso, y añadió elementos de Soresu para optimizar la desviación de blasters en escenarios de combate real como los que enfrentó en las guerras Clon. Para el año 19 antes de la batalla de Yavin, este dominio híbrido le permitió derrotar al propio Dooku, uno de los duelistas más refinados de la Orden Jedi. En apenas 3 años, Anakin logró evolucionar su estilo hasta convertirlo en una herramienta destructiva y versátil, quizás posicionándose como el mayor exponente del Genso. Tras convertirse en Darth Vader, sin embargo, su estilo se vio forzado a cambiar radicalmente. Las limitaciones físicas impuestas por su traje, desde la rigidez de sus prótesis y el desequilibrio de sus botas hasta el dolor constante provocado por las interfaces neurales, le impedían usar cualquier forma que requiriera agilidad o amplitud de movimiento. Genso y Ataru quedaron descartados. Para adaptarse, Vader construyó un nuevo estilo de combate basado en una fusión de Huyo, Soresu, Shin y Makashi. Esta mezcla le permitió compensar su falta de movilidad mediante defensa impenetrable Soresu, precisión técnica Makashi, y agresión ofensiva Huyo y Shin. Aunque su técnica era eficiente, nunca volvió a alcanzar el grado de fluidez que tuvo como Anakin. Su enfoque se volvió más pragmático: absorber daño, avanzar con determinación, lanzar golpes demoledores y recurrir a la fuerza como su recurso más fiable. Aunque ambos guerreros representan extremos del poder en el universo Star Wars, es esencial distinguir entre poder bruto y habilidad en vuelo. Si evaluamos el potencial puro, Darth supera ampliamente a Galen Mareth. Su concentración de midichlorianos y condición como el elegido lo colocan en un nivel teórico inalcanzable. No obstante, tras su derrota en Mustafar, las prótesis, las heridas persistentes
y las restricciones impuestas por Palpatine limitaron profundamente su desarrollo. El traje que lo mantenía con vida también condicionaba sus movimientos, dificultando el uso de estilos dinámicos y acrobáticos que en su etapa como Anakin dominaba con excelencia. Sin embargo, en un duelo cuerpo a cuerpo, especialmente durante la época en que Galen estuvo activo, el terreno se nivela. Starkiller no solo poseía una agilidad que Vader había perdido, sino que dominaba una fusión agresiva y versátil de estilos de combate, similar a la que Anakin utilizaba antes de sus heridas. Su capacidad para canalizar rayos de la fuerza a través del sable, una técnica particularmente peligrosa ante la vulnerabilidad eléctrica del traje de Vader, le ofrecía una ventaja táctica directa. En conclusión, Vader es el más poderoso en esencia, pero en un enfrentamiento bajo condiciones reales y con las limitaciones del traje, Galen tendría mayores probabilidades de triunfo en combate.